你好，欢迎大家 Time for Excellence 的第二个中文课。Bienvenidos a todos allá a la segunda clase de chino de la escuela Time for Excellence. Recordamos un poco lo que hicimos en la primera clase. En la primera clase hablamos de la escritura en el chino, de cómo estaba estructurada mediante caracteres. También hablamos del pinyin y también aprendimos ciertas expresiones. Recordamos ni hao, zao shan hao, guan shan hao y zai jian. Así que hoy vamos a aprender un poco más acerca del pinyin, sobre todo el tema de los tonos. Hoy vamos a hablar de los tonos en el chino, cómo están estructurados y cómo vamos a reconocerlos. Y luego también vamos a aprender los pronombres personales en chino. Muy bien, pues comenzamos. Como ya dijimos en la primera clase, el idioma chino es un idioma tonal. Es decir, que va a estar representado por diferentes tonos. En el chino hay 5 tonos que vamos a tener en cuenta. Muy bien, estos tonos, ¿por qué son tan importantes? Porque según el tono con el que pronunciemos un carácter, va a cambiar totalmente el significado de una palabra. Vamos a verlo con un ejemplo y así lo veremos más claro. Tenemos aquí 5 caracteres. Estos caracteres todos tienen el mismo pinyin, es MA, ma. Pero lo que va a cambiar es el tono. Vamos a ver que según el tono que pongamos a ma, va a cambiar el significado totalmente. Así que, por ejemplo, tenemos aquí el primer carácter. El primer carácter es el primer tono. Ma, que significa madre. El segundo carácter es ma, segundo tono. Ma, que significa planta de cáñamo o cáñamo. Después tenemos el tercer carácter, que es ma, que significa caballo. Este es el tercer tono. Después tenemos el cuarto tono. El cuarto tono se representa así y es ma, que significa maldecir o insultar. Y por último tenemos el quinto carácter, que es el quinto tono, que no se representa con un acento, se pone así, ya sabemos que es el quinto, y se pronuncia ma. Así que tenemos 5 diferentes pronunciaciones. Ma. Un chino cuando vea estos caracteres sabrá el significado, pero cuando nosotros hablemos con un chino, según cómo pronunciemos, según cómo digamos el tono, el chino va a entender una cosa u otra. Va a entender o madre o va a entender caballo, como digamos. Así que va a ser muy importante la pronunciación de los tonos. Hoy vamos a explicar tono por tono cómo lo vamos a pronunciar. Así que ánimo. Vale, empezamos con el primer tono en chino. El primer tono se representa con una línea horizontal. Esta línea horizontal siempre las vamos a poner encima de la vocal en el pinyin, dentro de la pronunciación de cada carácter. El primer tono le vamos a llamar tono tren, así es como le vamos a llamar nosotros, para acordarnos. Porque, ¿cómo se pronuncia el primer tono? Tenemos que acordarnos de esta pregunta. ¿Qué sonido hace el tren? Pi, pi. Este sonido alto y mantenido, pi, es el primer tono. Así que nos acordaremos del sonido que hace el tren para saber cómo se pronuncia el primer tono. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos a, o, ma. Así que recordemos siempre este tono mantenido para pronunciar el primer tono. Ma, le, no. El segundo tono en el chino va a estar representado por una línea ascendente, así representada. Siempre la vamos a poner encima de la vocal, del pinyin. A este tono le vamos a llamar tono pregunta. Y nos tenemos que acordar de esta situación. Nos encontramos con alguien y dice, al final no voy al cine. ¿No? ¿No? Esta pregunta así de no es como vamos a pronunciar el segundo tono. Por ejemplo, tenemos a, o, ma.
es un tono que sube, A. Tiene una subida, cuando la pronunciamos se nota una subida, ¿no? A. Así que así es como se pronuncia el segundo tono en el chino. 麻 lỡ não El tercer tono en el chino está representado por una línea que primero baja y luego sube. Primero baja y sube. Este tono 3 le vamos a llamar tono asombro. ¿Por qué le vamos a llamar así? Porque tenemos que acordarnos de esta conversación. Dice, no me gustan las vacaciones. No. No. Vemos que el tono ya baja. No. Y sube. No. Así que así es como vamos a pronunciar el tercer tono. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, A, O, Ma. Este es el tercer tono. Hay que tener un poco de cuidado porque es muy parecido al segundo. Es un pequeño matiz porque este baja, primero baja y luego sube. Recordamos que el segundo solo subía. Así que con mucha práctica y con mucho oído, poco a poco los iremos distinguiendo. 马 lỡ não El cuarto tono en el chino se representa por una línea descendiente, descendiente que baja. Le vamos a llamar tono negación absoluta, porque tenemos que recordar esta conversación. ¿Drogas? No. No. Es para abajo. A veces, para exagerar un poco, hay que estar un poco enfadado. No. Así es como vamos a hacer. A. O. Ma. Así es como vamos a pronunciar el cuarto tono en el chino. 骂乐闹 Muy bien, ya estamos en el quinto y último tono. El quinto tono en el chino no tiene ningún acento distintivo. Es cuando veamos que un pinyin no tiene ningún acento, sabremos que es el quinto tono. A este tono le vamos a llamar gota de agua, porque es una gota de agua, ya veremos. Tenemos que acordarnos de esta conversación. Dice, ¿te vienes a dar una vuelta? No. Es el más fácil en español, porque es como hablamos en español. ¿Te vienes a dar una vuelta? No. Muy bien, pues entonces la pronunciación sería A, O, Ma. Es muy breve y muy seco. Así es como vamos a recordarnos del quinto tono. 妈了 Muy bien, pues hasta aquí los 5 tonos. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los 5 tonos que hemos aprendido, con los 3 ejemplos que hemos visto. Vamos a pronunciarlos otra vez. El primer tono, A, 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 A. La O, 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 O. Ma, 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 Ma. Muy bien, pues continuamos. Vale, vamos a aprender ahora los pronombres personales en chino. Para aprender los pronombres personales en chino, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una palabra en español, que es bonita. Tenemos que memorizar esa palabra, bonita, porque esa palabra nos va a ayudar a saber cómo se dice yo, tú, él. Pero no la vamos a pronunciar bonita, no es tan fácil. Vamos a pronunciarla wo, yo, wo. Recordamos tercer tono. Wo, baja y sube. Wo, ni. Esto lo aprendimos también en la primera clase. Ni, tú. Ta, ta. Vemos que es primer tono ta. Hemos dicho que era como el pi del tren. Entonces, wo, ni, ta. Wo, ni, ta. Más o menos como bonita en español. Así nos acordaremos.
Muy bien, podemos ver aquí que ta he escrito dos. Este ta es para él y este ta es para ella. Al hablar no hay diferenciación entre él y ella. Solo habrá diferencia a la hora de verlo escrito, que cambia el primer radical. Recordamos lo que era un radical. Es esta parte primera de aquí. Vemos que cambia. Muy bien, ¿y cómo vamos a decir nosotros, vosotros y ellos? Es muy sencillo, solo tenemos que añadirles el carácter man, que no tiene tono, así que es el quinto tono, man. Así que nosotros será woman, vosotros será niman y ellos o ellas será taman. Así que volvemos al principio. Yo, wo, tú, mi, él o ella, ta. Nosotros, woman. Vosotros, niman. Ellos o ellas, taman. Y ahora vamos a recordar un poco. Recordamos que para decir hola en chino era ni hao. Ni hao. Eso es cuando lo decimos a una persona. Tú, bien, ni hao. Pero si tenemos un grupo de personas y queremos decirles hola, ahora ya podremos decir ni mon hao. Recordamos hao. Era tercer tono. Entonces, ni hao y ni mon hao. Sería un hola a todos vosotros. Muy bien, pues ya hemos aprendido los pronombres personales en chino. Muy bien, hasta aquí la segunda clase de chino. Espero que os haya gustado. Ya vamos acumulando cierto material, así que os animamos a estudiar, ya que en el tercer vídeo ya empezaremos a hacer ciertos ejercicios, sobre todo con el tema de los tonos, así que os animamos mucho a practicar y hacer mucho oído y poder estudiar todo lo que estamos aprendiendo. Muy bien, nos vemos en la próxima. 再见.